Hola, bienvenidos al curso Hacia la Igualdad Sustantiva, Paridad Constitucional y Consigna Paridad en Todo. Ahora estamos en el módulo 2 que va a tratar o se llama de las cuotas de género a la paridad en todo y que va a tratar, entre otras cosas, de explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de cuotas de género, o sea, de qué es esta teoría sobre las cuotas de género y cómo se ha llevado a cabo en el caso nacional en materia legislativa estos avances y estas reformas que han permitido primero pasar de cuotas de género hasta llegar a la consigna o la reforma constitucional que se denominó de paridad en todo. Bienvenidos al módulo 2 de las cuotas de género a la paridad en todo. En el punto 2.1 vamos a ver los apuntes teóricos sobre las cuotas de género. ¿Qué son las cuotas de género? ¿Por qué existen las cuotas de género? Bueno, pues una vez reconocidos los derechos políticos de las mujeres para votar y ser votadas en 1953, nos dimos cuenta que no era suficiente porque esto no permitía una representación proporcional del 50% de la población en nuestro país. Es decir, pronto se hizo evidente que se requería algún mecanismo extra para que las mujeres accedieran a los cargos y que no solamente con que estuvieran plasmados o establecidos en la ley, implicaba que ellas iban a competir, iban a acceder, iban a ser regidoras, legisladoras, gobernadoras, sino que había que ayudar o había que coadyuvar más bien para que ellas pudieran llegar a estos cargos. Ahora, existen 3 tipos de cuotas que se han establecido en la literatura. La primera, cuotas constitucionales. Después, cuotas legislativas. Por último, cuotas de partidos políticos que se han establecido para ayudar a grupos marginados o históricamente invisibilizados. Las cuotas constitucionales, como su nombre lo indican, lo que hacen es reformar la constitución de los estados para modificar desde la Carta Magna los principios y los porcentajes que van a corresponder a cada uno de los géneros. Las cuotas legislativas establecen desde leyes secundarias este tipo de proporciones. Y por último, las cuotas de los partidos políticos o las llamadas cuotas de partidos políticos son establecidas en los documentos internos en donde cada partido establece cómo van a ser los mecanismos de selección de sus candidatos. Y ahí ellos establecen los criterios, estableciendo órdenes de género u órdenes hacia otros grupos marginados. Las cuotas se pueden implementar en distintos momentos del proceso electoral. Pueden ser antes de la campaña, durante la campaña o ya cuando se han consolidado o conformado los grupos y los gobiernos de coalición, según sea el caso. Bien, como hemos visto, las cuotas de género se establecen y son los puntos a favor que se han desarrollado alrededor de estos preceptos, se establecen como mecanismos de acciones afirmativas o también llamados de discriminación positiva para grupos que históricamente han sido marginados. ¿Como cuáles? Pues las mujeres en primer lugar, grupos como minorías afrodescendientes o grupos vulnerables, entiéndase por ejemplo de la comunidad LGTB o grupos migrantes. Esas son otro tipo de cuotas, pero es decir, son grupos que históricamente se les ha invisibilizado y que no son reconocidos y no están representados en el Congreso. Entonces se establecen estas cuotas, estas acciones de discriminación positiva para que estos grupos tengan voz
y estos grupos estén representados en el Congreso, que es un Congreso que lo que busca es que esté representado lo más plural posible y lo más acorde con la sociedad. También grupos indígenas, grupos que presentan alguna discapacidad, ¿no? Todos estos son grupos que buscan tener una representación, pues de lo contrario no encuentran espacios en los poderes políticos. Y entonces, algunos puntos a favor de las cuotas de género, lo que nos dice la literatura es que tratan de equilibrar las opresiones que son estructurales. O sea, el piso no es parejo de origen. Si de origen, cuando uno nace hombre, tiene más posibilidades para acceder a un cargo político o para desempeñarse en un empleo que por ser mujer, nada más por el simple hecho de ser mujer, entonces implica que ahí hay condiciones estructurales que no son o que no nos permiten desempeñarnos de la misma manera. Entonces las cuotas de género lo que tratan de hacer es pavimentar un poco, equilibrar un poco lo que de origen está desequilibrado. Si nosotros por nacer en una comunidad rural o en una comunidad que está alejada de los centros educativos, ya no tenemos los mismos accesos, ya no tenemos las mismas posibilidades de desarrollo, pues este tipo de cuotas lo que van a hacer es tratar de pavimentar y tratar de solventar esos desequilibrios que se están generando de origen. También es importante decirlo, uno de los puntos a favor, uno de los puntos más relevantes que ponen de relieve estas cuotas de género es que una vez que nosotros colocamos a grupos históricamente marginados en espacios de toma de decisión, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esos grupos van a traer a la agenda pública temas que no necesariamente se habían visibilizado. ¿Por qué? Pues porque no son temas que atañen a ciertos o a otros grupos que toman decisiones. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la Ley Olimpia, ¿ustedes creen que si no hubiera sido por el espacio y las cuotas de género que posibilitaron que la mitad del legislativo fueran mujeres, ¿ustedes creen que esa ley se hubiera discutido y se hubiera aprobado? Difícilmente, porque la mayor parte de las víctimas de este delito son mujeres. Entonces, cuando se incorporan grupos históricamente vulnerados, históricamente marginados o invisibilizados, lo que se tiene como consecuencia es que temas que tal vez no que no sean importantes, sino que no son retratados y no son puestos en el foco de atención, ahora sí estén en el foco de atención y se legislen. El tema de las violencias contra las mujeres, el tema de la situación de los migrantes, el tema de la situación de los afrodescendientes, por ejemplo, son temas que difícilmente llegarían al debate si solo estuvieran hombres tomando las decisiones. Ahora, como todo en un debate académico, están los puntos a favor. Ahora vamos a trabajar o vamos a exponer cuáles son los puntos que se encuentran o los que se dan en contra de las cuotas. ¿Qué nos dicen? Pues que contradicen el principio de igualdad de oportunidades. Al momento que nosotros ponemos cuotas de género, ya no todos tienen la misma oportunidad de participar en un plano ideal hablando, ¿no? Todos tendríamos la misma igualdad de oportunidades y en esa igualdad de oportunidades pues hay algunos que son seleccionados. Cuando se ponen cuotas de género se desequilibra esa igualdad de oportunidades. Un segundo punto contra las cuotas de género es que limita la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque yo no estoy eligiendo por quien yo quiero, sino por algunos puestos o algunas personas que ustedes me ponen de antemano, que deben de cubrir ciertos prerequisitos. Entonces, va en contra de la libertad de los electores. Y por último, uno de los puntos en contra es que se elige a candidatos por
o en función de su género y no en función de sus capacidades o de su trabajo al interior del partido político. Sin embargo, habría que decir en estos puntos en contra que, como se ha mostrado y se ha visto a lo largo de los años, pues es difícil pensar porque no hay igualdad de oportunidades. O sea, si todos naciéramos y al momento de nacer todos tuviéramos las mismas oportunidades, pues entonces sí se limitaría esa igualdad de oportunidades. Sin embargo, alrededor del mundo, y en el caso nacional no es la excepción, se muestra que el hecho de nacer mujer ya hay una limitante en nuestras oportunidades. Es más fácil que una mujer sea analfabeta en el mundo que un hombre. Es más fácil que una mujer no acceda a servicios de salud que un hombre. Es más fácil que una mujer esté en situación de pobreza que un hombre. Entonces, cuando hablamos de libertad de oportunidades, estamos hablando de un ideal, ¿no? Que todos estuviéramos en el mismo piso y que todo fuera igual, parejo, equitativo. Sin embargo, la sociedad no es así y hay diferencias o hay deficiencias estructurales que impiden que exista esa igualdad de oportunidades. De ser ese el caso, pues se requieren estos mecanismos para tratar de nivelar lo que de origen es desigual. Lo mismo pasa con este tema de la libertad de elegir. Pues sí, el elector no va a tener la libertad de elegir de todos los posibles candidatos como no la tiene cuando tiene que votar por los candidatos que los partidos políticos han puesto de antemano, ¿no? Entonces, esa libertad de elegir también está de antemano indicada por los partidos políticos. Y lo último que se dice, bueno, pues que se elige en razón de su género y no de su trabajo partidista, pues eso es una manera de ver las cosas que no es o no responde con la realidad, ¿no? Lo cierto es que las cuotas de género se han establecido como mecanismos de acción afirmativa para tratar de coadyuvar, para tratar de responder a una necesidad que es de representar a grupos que no están representados o no lo suficientemente representados y que debieran de estar presentes en el poder legislativo o en los poderes de toma de decisión, tal como se indica en el protocolo facultativo de Beijing, y que uno de estos grupos que no ha estado suficientemente representado ha sido el de las mujeres. Entonces se establecen estos mecanismos para obligar a los estados firmantes y a los partidos o a las instituciones políticas para incorporar, en este caso, a las mujeres en el ejercicio del poder. Bueno, y a todo esto, ¿y los partidos políticos nos han ayudado con este tema en específico de las cuotas de género? Claro que sí. O sea, yo les he hablado acerca de los mecanismos institucionales, de los mecanismos internacionales que se han firmado, los acuerdos que México ha firmado a lo largo de las distintas décadas en donde estos se han realizado, y pues eso se traduce o se tiene que traducir después en que se modifique nuestra Constitución, que se modifiquen nuestras leyes secundarias, y eso lo hacen en gran medida los partidos políticos a partir de sus diputados, sus senadores. Entonces, los partidos políticos han tenido y tienen una importancia notable en cuanto a la participación política de las mujeres. Esto es relevante porque lo que les decía, ha sido un grupo históricamente subrepresentado, pero es gracias a los partidos políticos que se incorporan las mujeres en el espacio político, en la arena pública, en la toma de decisiones, y que permite que ahora tengamos presidentas municipales, regidoras, gobernadoras, ¿no? Entonces, son los partidos políticos los que nos han traducido estos acuerdos internacionales en leyes y que se ha traducido en mayores espacios de representación política de las mujeres en los congresos, sea el federal o los estatales.